¿Sabías que las bacterias que están en tu intestino pueden controlar tus emociones? Te explico. Muchos creen que la ansiedad, el estrés, la depresión solo dependen del cerebro. Pero varios estudios recientes revelan que la salud de tu intestino puede influir drásticamente en cómo te sientes. De hecho, el neurotransmisor que te ayuda a regular tus emociones, que se le conoce como serotonina, más del 95% de este se produce en el intestino. Casi toda la vida las palabras bacterias o hongos se relacionan con parásitos que nos hacen daño. Pero, de hecho, nuestro cuerpo depende de varias bacterias y hongos que son buenos para nuestra salud. Las bacterias se comunican con el cerebro y esto puede influir en la respuesta que tenemos al estrés y la forma de nuestro cerebro. Si tenemos unas buenas bacterias dirigiendo nuestro intestino, estas van a ayudarnos a dirigir nuestro cuerpo de la mejor manera. Pero si alimentamos mal a nuestro cuerpo, esto puede afectar drásticamente en cómo es la comunicación y en qué sustancias se generen o no. Después de una larga investigación entre libros que hemos leído como ¿Qué es la microbiota idiota?, investigadores o expertos del tema que han hecho tanto artículos como videos en YouTube, tanto en inglés como en español, hemos recopilado cuál es la relación entre el intestino y el cerebro, dividido en 3 partes. Primero vamos a entender qué es la microbiota y por qué es tan importante o por qué tiene tanto poder en nuestro cuerpo. De ahí vamos a ver por qué el intestino se lo conoce como el segundo cerebro y cómo la microbiota puede afectar tus emociones y salud mental. Y ya por último vamos a ver cómo puedes cuidar de tu microbiota para poder usar este conocimiento de la mejor manera. Hola, mi nombre es Raquel y mi hermana Daile y yo creamos este espacio llamado Dato Útil para compartir información clara que brinde conciencia de algunos temas para que tomes decisiones informadas, cuides de ti, cuides de tu entorno y las personas a tu alrededor. Ahora sí, vamos con el video. ¿Qué es la microbiota y por qué tiene tanto poder? A ver, para entender la microbiota necesitamos entender qué es una relación simbiótica. Este tema lo vimos en biología, pero para darte una refrescada, una relación simbiótica es en la que 2 organismos conviven juntamente. Puede que uno viva dentro de otro, puede que su relación sea benéfica para ambas partes, uno le da un beneficio y el otro el otro. Puede que la relación entre ellos no cause ningún efecto beneficioso o negativo, o puede que tenga un efecto negativo. Nosotros vivimos en una relación simbiótica con nuestra microbiota o con el conjunto de bacterias, hongos y microorganismos que viven en nuestro intestino. Para que sea un poco más claro, el pez payaso y la anémona, que seguramente viste en Buscando a Nemo, viven en una relación simbiótica. La anémona, digamos que le da el beneficio al pez payaso porque es como si fuera su casa, tiene una toxina paralizante para atrapar presas de los peces payasos y de algunos sobrantes de la anémona pueden servir como alimento para el pez payaso. Y por ejemplo, el pez payaso le da 2 beneficios a la anémona. Uno es que por medio de sus aleteos facilita la circulación de agua y puede ayudar a la respiración tanto de la anémona como del pez payaso, pero también protege a la anémona de parásitos porque se alimenta de ellos. Así como eso, nosotros vivimos en una relación simbiótica con nuestra microbiota, la cual nos da muchos beneficios si la alimentamos bien, porque pues al estar en un ambiente tan bueno ahí en el intestino, ser un calientito, tener no mucho movimiento, pues digamos que ahí es donde más bacterias hay. Bueno, la microbiota en sí es el conjunto de billones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Estos no solamente se encuentran en el intestino, también tenemos microbiotas en la nariz, en los ojos, en la piel y en otras partes del cuerpo que no son tan abundantes como lo es la microbiota intestinal. De hecho, la microbiota intestinal es la más importante por la cantidad que tiene y también por la influencia que tiene en nuestra vida. Digamos que para que se entienda un poco más sobre qué es la microbiota, vamos a hacer una analogía de que la microbiota es un ecosistema. Entonces, mientras más variedad de bacterias, suele ser más saludable la microbiota que tenemos. Claro que depende del tipo de bacterias y el equilibrio que tenga con las demás bacterias. De hecho, muchos de los estudios, videos que nos vimos explican que hay bacterias que si están
están en una cantidad pequeña o moderada puede ser muy bueno para el cuerpo, pero tal vez cuando son demasiadas pueden afectar al funcionamiento de las demás bacterias. Y así viceversa. Hay bacterias que mientras más cantidad es mejor, pero si hay menos cantidad también puede ser peor para el cuerpo. Bueno, en lo general lo que hace que funcione la microbiota es que haya un buen equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, o sea, como decía, hay más bacterias de algunas que no debería haber, o hay bacterias que de plano no deberían estar en el microbiota, se le conoce como disbiosis, lo cual puede causar muchos problemas, entre ellos problemas digestivos, inflamación o enfermedades en general. La microbiota es única y repetible. Muchas veces se dice que es como la huella digital porque es única en cada persona. La microbiota se forma desde el nacimiento. De hecho, influye qué tipo de parto se tuvo, si fue natural o si fue por cesárea, ya que al ser natural, pues el bebé puede estar en contacto con la microbiota vaginal de su mamá y eso ayuda mucho a la generación de bacterias que le ayudan a protegerse. También influye la lactancia que tuvo el bebé. Y bueno, de hecho, lo que más influye en cómo se evoluciona la microbiota son los hábitos. Específicamente el de la dieta es el que más influye. Y cómo cuidarla y hacerla más variada y todo eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, la microbiota es un tema, o la microbiota, la influencia que tiene y todo eso es un tema relativamente nuevo porque hay muchos nuevos estudios que se están sacando continuamente para entender bien cómo es la relación que tenemos entre la microbiota y los demás organismos. De manera muy general y pasándole así por encimita, digamos que la microbiota, parte de sus principales funciones, ayuda en la digestión, fermenta varios alimentos para que puedan ser más fáciles para nosotros absorber sus nutrientes, produce algunas vitaminas esenciales como la vitamina K y el complejo B, mejora la absorción tanto de hierro como calcio. Algo que me llamó mucho la atención es que la microbiota tiene una relación muy estrecha con el sistema inmune. De hecho, se le considera uno de los órganos más importantes del sistema inmune, ya que en cierta manera entrena a diferentes organismos para que sepan cuáles bacterias o organismos externos atacar y cuáles no. Y a veces cuando no funciona este sistema es cuando existen las enfermedades autoinmunes. También otra de las cosas que hace o sus funciones es generar los neurotransmisores como este que había comentado de la serotonina y los cuales ayudan a regular nuestro estado de ánimo. También estimula la regeneración celular. Y bueno, las funciones de la microbiota aquí no paran. De hecho, una de las principales y de las que más he investigado últimamente es la relación que tiene la microbiota con el cerebro. La verdad es que es muy fascinante y por eso vamos a ir al segundo punto. ¿Por qué tu intestino se le conoce como el segundo cerebro? ¿Cómo tu microbiota afecta tus emociones y salud mental? El cerebro no funciona solo. La conexión que tiene el cerebro con el intestino se le conoce como eje intestino-cerebro. Y esta relación es compleja y bidireccional. O sea, lo que el cerebro haga afecta al intestino y lo que el intestino haga afecta al cerebro. Aunque solemos pensar que el cerebro suele dar todas las órdenes a todo el organismo, se ha encontrado que el intestino tiene un gran papel en cuanto a las funciones que le manda a las demás cosas a hacer. Hay dos estudios que muestran esta relación. El primero se hizo en 2011 y es un experimento que se hizo en ratas. Las que no tenían microbiota se dieron cuenta que tenían mucha dificultad para poder concentrarse o aprender algo nuevo. De hecho, les ponían pruebas y se daban cuenta que se les olvidaba el camino, por ejemplo, para llegar a comer y así, algo muy básico. Y de ahí, las que tenían una microbiota saludable se dieron cuenta que esas ratas tenían un funcionamiento normal, lo cual les permitía aprender y concentrarse. Cuando estamos relajados y tranquilos, se producen unas ondas que se les conoce como ondas alfa. Estas ondas son un tipo de actividad eléctrica cerebral que se relacionan con la concentración, la creatividad y el descanso mental. En 2022 hicieron un estudio para ver qué relación tenía el intestino y el cerebro en este proceso y se dieron cuenta que cuando se tiene una microbiota saludable, esta influye de manera positiva para que se generen estas ondas, lo cual puede indicar que si cuidamos nuestra alimentación y la salud de nuestra microbiota puede ayudar a qué tanto podemos aprender, concentrarnos y sentirnos relajados. Entre los libros, artículos y diferentes fuentes que leímos, recopilamos 5 ejemplos que creo que ejemplifican muy bien cómo es la relación entre el intestino y el cerebro. Y uno de los ejemplos que más me llamó la atención de cómo el intestino puede afectar al cerebro es que la barrera que protege qué sangre pasa o qué sustancias pasan a través de la sangre hacia el cerebro
se puede dañar si tu microbiota está dañada. Entonces, esta barrera se llama hematoencefálica. Hemato viene de la parte de sangre y encefálica, pues de cerebro. Entonces, es la barrera que existe entre la sangre y el cerebro, y lo que hace esta barrera es proteger al cerebro de toxinas que pueden afectar a nuestro comportamiento. Si nuestra microbiota está mal, debilita la barrera, lo cual provoca que varias sustancias negativas pasen al cerebro y esto provoque que tengamos ansiedad, depresión o diferentes padecimientos neuronales. El segundo ejemplo es que en la enfermedad de Parkinson existen unas formas que se le llaman cuerpos de Lewis que se encuentran dentro de las neuronas. Y estos cuerpos de Lewis pueden impedir que haya un buen funcionamiento de las neuronas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el intestino? Digamos que en etapas tempranas de la enfermedad, estos cuerpos de Lewis se pueden encontrar en el intestino. Entonces, podría indicar una relación entre la salud del intestino y la enfermedad del Parkinson. El tercer ejemplo es la relación que tienen las enfermedades crónicas del intestino con la corteza del cerebro. En enfermedades como lo es la enfermedad de Crohn, se han dado cuenta en diferentes estudios que dependiendo de qué tanto tiempo has tenido la enfermedad es qué tanto daño se tiene en la corteza del cerebro. Que de hecho me hizo pensar, por ejemplo, cuando los árboles se quiere ver qué tanta edad tienen, muchas veces se ven los anillos del árbol. Los anillos muchas veces nos ayudan a indicar cómo ha sido la vida del árbol, cuánto tiempo tiene y así. Y es una relación similar a la que tendría la enfermedad crónica del intestino con qué tan dañada está la corteza del cerebro. El cuarto ejemplo es con la depresión. Un grupo de ratas que no tenían microbiota se le transfirió parte de la microbiota de algunas ratas depresivas y se dieron cuenta que la actitud de las ratas que recibieron la transferencia de esta microbiota empezaron a tener conductas depresivas. Esto muestra cómo la microbiota puede influir en nuestro estado emocional. Ahora sí, punto número 3. ¿Cómo cuidar tu microbiota? Primero necesitamos entender qué es lo que daña la microbiota. Y de lo principal que daña la microbiota son los antibióticos. Como dice el nombre, son antibacterias. Digo, los antibióticos no siempre son malos y de hecho muchas veces nos ayudan a eliminar bacterias que no deberían estar en nuestro organismo y que nos hacen daño. La idea no es satanizarlos, sino saber usarlos conscientemente. Primero es que no debemos automedicarnos, porque muchas veces eso puede afectar más que ayudar. También debemos de estar conscientes de cuando tomamos antibióticos, hacer cosas para restaurar nuestra microbiota y poblarla. Otra de las maneras en las que podemos afectarla es por medio de una dieta con ultraprocesados, porque estos ultraprocesados, digamos que no alimentan a nuestras buenas bacterias y muchas veces alimentan a bacterias que no son tan buenas y esto puede afectar en nuestro organismo. El doctor Mario Alonso Puig, experto en el aparato digestivo, explica que las bacterias de nuestro cuerpo o de la microbiota es como si fueran un equipo bueno y un equipo malo. Mientras alimentes a tu cuerpo con alimentos ricos en fibra y saludables, vas a hacer que las bacterias buenas, que son las que se alimentan de esos buenos alimentos, puedan tener en cierta manera control de tu intestino y puedan mandarle señales positivas a tu cerebro para hacer ciertas cosas que ayuden a tu cuerpo en general. Si alimentas tu cuerpo con dietas ultraprocesadas o alimentos que no alimentan a las buenas bacterias sino a las malas, vas a hacer que estas crezcan y que las buenas mueran o dejen de crecer, lo cual puede afectar mucho al funcionamiento de tu organismo en general. Dormir mal también puede desequilibrar tu microbiota y así tu estado de ánimo. Fumar, el estrés crónico o la falta de contacto con la naturaleza también puede afectar a tu microbiota. Ahora sí, ¿qué puedes hacer entonces para fortalecerla? Como vimos, de lo más importante que puedes hacer es cambiar tu dieta. Y para entender cómo cambiar la dieta necesitas entender 3 conceptos: prebiótico, probiótico y postbiótico. Entonces, el probiótico, que creo que es el término más conocido, es el nombre al que se le da a las bacterias. Muchas veces se vende de manera comercial como en pastillas o como suplementos. También los probióticos se pueden encontrar en los alimentos como lo son los alimentos fermentados como el kefir o la kombucha. De ahí los prebióticos son el alimento o la comida de las bacterias
bacterias. Normalmente estas se componen principalmente de verduras, que es el alimento que constantemente se repetía como que lo mejor que puedes hacer para cuidar de tu microbiota es comer las más verduras variadas posibles, sobre todo las que tienen más fibra. Y de ahí los posbióticos es el resultado. Cuando los probióticos comen prebióticos, desechan, digamos que sus desechos son los posbióticos, lo cual puede ser muy beneficioso para nosotros. Y de ahí es donde está la relación simbiótica, porque estos posbióticos son los que nos benefician a nosotros. Es muy bueno que diversifiques tu dieta. Es importante que comas diferentes tipos de verduras, como decía, frutas, cereales, semillas y muchos tipos de alimentos, porque algunos tipos de alimentos alimentan a algunas bacterias. Entonces, mientras más alimentos variados comas, más variada va a ser tu microbiota. También tienes que saber que si alimentas bacterias, entre comillas, malas o digamos con alimentos ultraprocesados, muchas veces pueden afectar las hormonas de la grelina y leptina. Digamos que si comes mal, muchas veces vas a generar la hormona que te genera más hambre, y si comes bien, se va a generar más la hormona que te hace sentir satisfecho. Entonces, también el comer bien puede ayudarte a tu apetito. Tomar suficiente agua también ayuda a la salud de tu microbiota, dormir bien. Otra cosa que puedes hacer para mejorar tu microbiota es consumir probióticos, pero tienes que saber algunas cosas. Una, que no todas las microbiotas son iguales y puede que algunos probióticos te sean más beneficiosos que otros. También tienes que saber que los probióticos de manera aislada no es que te traigan algún beneficio en específico, sino que debes de consumirlos con buenos alimentos, porque eso es lo que realmente va a ayudar a que tengas posbióticos que te ayuden. ¿Qué tan rápido cambia tu microbiota? Depende de cada persona y de cómo haya sido tu estado anterior. En algunos estudios se dice que cambiarla completamente puede tomar un buen tiempo, pero ver beneficios de cambiar tu dieta puede verse en días. Recuerda que cambiar tu microbiota no tiene que ser algo perfecto, sino algo paulatino que vayas haciendo de manera constante para poder poco a poco ir mejorando en tu salud y en la salud de tus bacterias. Espero que este video te haya sido útil. Comenta qué de lo que comentamos fue algo nuevo para ti, o qué otro dato tú conoces de la microbiota que puede ser interesante para todos. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye.